Placer de presentar a una mujer extraordinaria, cuya historia une la ley, la migración, la educación y los sueños que cruzan fronteras. Ella es Fernanda Montealegre, abogada colombiana, licenciada en Derecho en España, especialista en regulación y gestión de telecomunicaciones y con un máster en Derecho de las Telecomunicaciones, Internet y Audiovisual. Pero más allá de su impresionante formación, Fernanda ha construido un puente entre países y oportunidades. Hace más de 6 años fundó Gold Internship, una consultoría que acompaña a estudiantes extranjeros que desean venir a estudiar a España. Su misión nace de su propia experiencia migratoria y por eso ofrece una asesoría cercana, clara y humana, convirtiéndose en guía para cientos de jóvenes que buscan abrirse camino lejos de casa. Además, desde sus redes sociales y su canal de YouTube, Fernanda demuestra que el derecho también puede comunicarse con sencillez, empatía y propósito. Perseverante, organizada, visionaria y apasionada por conectar culturas. Hoy nos acompaña para hablar de sueños, migración, educación y oportunidades reales. Con ustedes, Fernanda Montealegre. Bienvenida, Fernanda. Muchas gracias, Edith, por esa mega presentación. No me la esperaba. Gracias. Bueno, pero de eso se trata, porque a veces hacemos tantas cosas, Fernanda, nosotros estudiamos, hacemos tantas cosas y no nos damos cuenta del currículo que tenemos. Me suele pasar. Cuando a mí me presentan, yo digo, y eso he hecho yo todo. Sí, es verdad, es verdad. Hay que aplaudir los logros, ¿no? Que uno ha tenido. Claro, porque eso cuesta tiempo, dedicación, esfuerzo y por supuesto dinero. Y justamente para eso estás aquí, para aclararnos a nosotras, esas personas que estamos un poco perdidas en cuanto a cómo migrar con éxito para venir a estudiar y trabajar en un país de oportunidades como es España, cómo hacerlo de la manera más fácil y no caer en los dilemas de que nos asesoran y nos mal asesoran y que al fin de cuentas nos hacen es perder tiempo, entrar en un bucle, ¿sabes? Sí. A ver, yo creo que una de las cosas más importantes es tener estrategia, ¿vale? Para que podamos venir de una manera correcta a España es tener estrategia. Nosotros, los latinoamericanos, me incluyo obviamente, somos de los que siempre dejamos a últimas todo. Entonces decimos, vale, yo llego allá y miro a ver qué hago. Ya algo saldrá, ya miraré qué hago. Y entonces esa improvisación usualmente nos cuesta muchísimo más dinero porque a veces no se acomodan en plazos y demás las cosas, entonces nos toca devolvernos, hacer más gastos de etiquetas, hacer más gastos y estamos hablando de gastos en euros, ¿vale? Entonces, pues obviamente se nos alarga, digamos, ese gasto. Así que yo creo que lo más importante es la estrategia. Sin estrategia, vamos como el taxi, ¿no? Que cualquier pasajero le sirve. No vamos a un lugar concreto de decir yo voy a este lugar, entonces mi objetivo va a ser ese y la línea que voy a seguir es esta. Y el paso uno va a ser este y este. Por eso muchas veces aunque uno no tenga esa flexibilidad o esa facilidad de llegar a una asesoría legal o académica, sí hay mucha información en las redes sociales, pero lo más seguro también es encontrar información en las plataformas del gobierno español, comenzando por el Consulado General de España en Colombia y en todo el mundo. Ahí hay información, entonces deberíamos partir de esa base si no tenemos ninguna otra opción para podernos dar cuenta de qué es lo que vamos a hacer, a dónde nos estamos metiendo, pero eso, la estrategia es lo primordial. Ok, entonces el paso uno es la estrategia, pero cuando tú hablas de estrategia, puedes darnos ese paso a paso, ya nos estás hablando del consulado en España, meternos en internet, buscar consulado en España y allí nos pueden salir la información. Pero sabes que muchas veces usan una jerga, o sea, que no entendemos todos, porque lo puede entender una persona que trabaja para la parte legal o que ha trabajado en la parte de educación, pero por ejemplo un chico que está saliendo del bachillerato y que dice
quiero irme porque, bueno, por mi situación país o porque quiero buscar una oportunidad, porque quiero conocer, porque me quiero dar la oportunidad de ver qué puedo aprender en otra parte. Y como aquí en España les están dando posibilidades de entrar a Ujú. distintas nacionalidades sin tantas objeciones como en otros países, entonces, ¿cómo le darías tú, cuál sería el paso a paso que le darías tú a ese chico o a esa familia que también decide, porque no es solamente el chico, la familia tiene que ayudarlo, tiene que apoyarlo? Entonces, ¿cuál serían ese paso a paso que le darías tú para que ellos, de la forma más fácil posible, si se puede decir, logren llegar por lo menos a alguien que, o sea, que por lo menos hagan los primeros pasos y luego cuando ya necesiten la asesoría, pues ni modo, tendrán que buscarte a ti o al resto de profesionales que están en eso? Sí, mira, el primer paso, el primero, bueno, es encontrar información. Aquí vamos a hablar de una persona que no puede tener ese acceso a esa información personalizada como una asesoría legal. Entonces, el primer paso va a ser informarse en el Consulado General de España, ¿vale? Yo, por ejemplo, en esta época, está muy bien hacer esas investigaciones porque usualmente en septiembre es cuando inician los estudios. Entonces, si yo ya estoy pensando en irme a estudiar a España, entonces estoy diciendo, vale, en septiembre comienzan los estudios. No puedo estar diciendo en agosto me preparo. Usualmente uno se tiene que preparar un año antes, ¿vale? Es lo más aconsejable o unos 9 meses antes. El Consulado General de España en cualquier parte del mundo, o sea, en Colombia, en Bolivia, en México, hay información sobre, en servicios consulares, en visados, ahí está la información sobre visado de estudios, ¿vale? Entonces, cuando tú vas a ver allí esta información, te va a decir cuáles son cada uno de los requisitos. Entonces, está muy bien, está muy chévere, porque cada uno de los requisitos te los va explicando y si hay cosas que no se entienden, ¿vale? Bueno, ahora ya tenemos al ChatGPT, ¿no? El secretario de confianza, que obviamente ese chat no nos puede dar un plan migratorio completo porque puede tener algunas irregularidades, pero es verdad que si hay algún párrafo o alguna palabra que no entendemos, sí podemos acudir entonces exclusivamente a ese chat, ¿vale? Entonces, vamos primero al consulado. Luego de mirar ahí la información, ya vamos a ser conscientes, vaya, pucha, esto es mucha información o mucha documentación la que me van a pedir. Entonces, ¿qué yo empiezo a hacer? A planificarme. Si los antecedentes penales los necesito para tal época, ¿cuándo los debo solicitar? Si me tardan en mi país, en Venezuela, por ejemplo, que a veces son tardíos, en Cuba, si me tardan tanto, entonces, ¿cuándo tengo que empezar a pedirlos? Los medios económicos que son mega importantes en los consulados exigen extractos bancarios de 6 meses para atrás, entonces significa que yo tengo que empezar, de hecho, ahora mismo, bueno, en diciembre o en enero ya se tiene que empezar a hacer esa planificación de esos extractos bancarios que me los van a pedir 6 meses antes. Entonces, la idea es que si yo voy a presentar unos extractos bancarios de 6 meses, pues no es que tenga poquito dinero al inicio y luego ya al final tenga todo. No, lo ideal sería entonces ir recaudando dinero poco a poco, y así pues el consulado se da cuenta que uno está ahorrando, ¿vale? Entonces, eh, esa guía del consulado nos va a servir para poderlo hacer. Luego, en cuanto a plazos y demás, estamos un poco desamparados porque eso digamos que no lo vemos directamente en la guía del consulado, pero sí es importante que las personas sepan algo, que cuando van a venir a estudiar, el segundo paso sería entonces los plazos legales, ¿vale? Esos plazos legales, cuando uno viene a estudiar, tiene que tener en cuenta, debe tener en cuenta que la solicitud de visado de estudios se tiene que hacer 2 meses antes de iniciar los estudios, o sea, de iniciar las clases, ¿vale? Un plazo legal. ¿Qué significa? Que si mis clases comienzan el 1 de septiembre, yo tengo agosto, julio, ¿vale? 1 de julio como tarde para solicitar mi visado de estudios. Pero también me puedo solicitar en junio, pero también lo puedo solicitar en mayo, ¿vale? No pasa nada. Lo importante es que sea 2 meses antes. Ese es un plazo supremamente importante a seguir.
¿Por qué? Porque si yo voy a estudiar en una universidad privada, las universidades privadas ahora mismo tienen abiertas ya las inscripciones, ya te puedes matricular. Entonces, tú a veces ya tienes mismo, o sea, ya al día de hoy ya tienes la matrícula. Pero claro, vas a esperar un poquito más de tiempo mientras tienes toda la documentación y demás para poder presentar el visado de estudios en mayo, en junio, pero obviamente no en ese plazo de los 2 meses. O sea, dentro de esos 2 meses no se toca nada. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, voy a estudiar en una universidad pública? Las universidades públicas o instituciones públicas en general, como al ser públicas, como son públicas, ellos tienen unos plazos generales, o sea, generales. Yo siempre les digo a las personas como si fuera una ley pequeñita en donde se dice, estos plazos son para todas las personas, para todas las instituciones. Entonces, fíjate que estas instituciones tienen ya marcadas por esa ley pequeñita, ya marcadas cuando inicia la convocatoria para uno hacer la solicitud del cupo universitario. Ya tiene marcada cuándo se inician las clases, ya tiene marcada cuándo se terminan, el horario académico y todo, ¿vale? Pero también tienen marcadas ciertas épocas del año para hacer esas solicitudes. Entonces, tienen unos plazos ordinarios y otros extraordinarios. Resulta que los ordinarios, pues puede ser a comienzo de año, estupendo. Pero si son extraordinarios, pueden ser muy tarde, por ejemplo, en junio, julio, ¿vale? En julio. Incluso hay algunas, me atrevería a decir, que tienen incluso plazos extraordinarios en septiembre. Entonces, claro, si yo voy a hacer una solicitud en septiembre de cupo universitario y luego ya al día siguiente casi que comienzo clases, pues entonces no puedo cumplir ese plazo legal de los 2 meses. Entonces yo puedo decirle a España, a través del consulado, España no puede cumplir ese plazo, pues porque la universidad tenía este plazo extraordinario para poder ingresar, pero es culpa de la universidad, ¿vale? Es culpa de la universidad. Y si la universidad así lo tiene, acreditado con una ley pequeñita, pues entonces finalmente no pasa nada y se puede excepcionalmente presentar tarde esa solicitud de visado. Entonces, esa sería la segunda parte, digamos, a verificar los plazos, ¿vale? Ujú. Porque fíjate que muchos estudiantes vienen en julio y en agosto a estudiar. Perdón, vienen aquí para empezar los estudios en septiembre. Entonces, tú te imaginas las solicitudes que hay de citas en los consulados. Un montón, un montón. Entonces, imagínate que yo voy a solicitar una cita en julio. Pues es que no me la van a dar para el día siguiente, sino me la van a dar por allá en agosto. Entonces, lo ideal es siempre planificarse con antelación y muy bien, teniendo en cuenta ese plazo, para yo hacer la solicitud del visado en tiempo. Eso sería lo segundo, para poder desarrollar bien ese plan migratorio. Y lo tercero, yo continuaría diciendo medios económicos. Los medios económicos es que son una parte súper fundamental y yo creo que es una parte que se tiene que ir recaudando poco a poco. Yo siempre les digo, un año antes, porque uno se tarda en pensarlo, en mirar a ver cómo hace para recaudar ese dinero y luego ya empieza a ejecutarlo. Entonces, un año antes está muy bien para tener esos medios económicos. Entonces, la tercera parte sería los medios económicos, que es como lo más difícil, ¿vale? Y de pronto una cuarta parte sería dónde estudiar y cómo estudiar. Mm, y qué estudiar también. Fíjate que en el tema académico, en España, hay que tener en cuenta ciertas cosas, como por ejemplo la jornada académica. Si los estudios son propios, entonces usualmente se debe tener en cuenta que la jornada académica por la semana sean como mínimo 20 horas en la semana. ¿Mm? Y si son estudios públicos, no importa las horas, ¿vale? Porque esto ya, como decíamos antes, lo fija una ley pequeñita. Luego, tienen que ser presenciales
o semipresenciales, y si son semipresenciales deberían tener al menos el 50% presencial. No puede ser menos del 50% presencial, no. Mínimo el 50%. Luego, que la institución educativa esté reconocida en España. ¿Cómo se sabe si esa institución está reconocida y de pronto no me estafan y demás? Hay unos registros que existen en España que, por ejemplo, uno es para instituciones universitarias, que es el RUCT. Ahí encontramos todas las instituciones que son universitarias o incluso los centros que están adscritos a esas universidades. Luego está otro registro que es el RCD, que son para instituciones que no son universitarias. ¿Qué pasa con estos registros? Si yo encuentro, por ejemplo, si yo, Fernanda, tengo una institución académica que se llama ABC y te digo, Edith, vente a estudiar aquí esta institución te sirve para el visado y demás, entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Y te metes en esos registros y miras, institución ABC. Si está esa institución, sirve para el visado, pero también te queda a ti mirar luego si cumple con el requisito de la carga horaria de las 20 horas y te queda a ti también mirar el tema de la presencialidad o semipresencialidad. Pero esos son temas académicos que tienes que mirar. Entonces, ese sería como que el último paso que yo creería que tienes que verificar, ¿vale? Eso sería grosso modo. Perfecto, perfecto. Fíjate que es una cuestión de, no es solamente, como dijeran en mi país, soplar y hacer botella, sino que hay que planteárselo bien y hacerlo paso a paso. Esto que nos estás diciendo, hay una participación también de la parte pública, como lo acabas de decir, y en esa parte pública, ¿cómo hacen las personas que son emigrantes, que están fuera, para poder optar a esas capacitaciones o esas formaciones públicas? Si no están aquí, Sí, fíjate que, por ejemplo, hay formaciones profesionales superiores. Bueno, a España se puede venir a estudiar cualquier cosa, ¿vale? Aquí en España se tiene primaria, secundaria, bachillerato, que para nosotros también sigue siendo el bachillerato secundaria lo mismo, pero aquí es secundaria y luego un pedacito de bachillerato, luego se viene a estudiar, bien sea una carrera universitaria o un técnico. ¿Vale? Ese técnico para nosotros es técnico, para España es formación profesional de nivel superior, ¿vale? Hay otros niveles, pero pues si ya has terminado el bachillerato, ese sería el que te corresponde. Y luego ya de eso un máster y luego ya de eso pues un doctorado, ¿vale? Si te vas por la carrera universitaria. Si te vas por la formación profesional sería universidad y luego máster y luego doctorado. ¿Qué pasa aquí? Que hay instituciones educativas en España que son públicas, que por ejemplo, la formación profesional superior la pueden impartir instituciones privadas o públicas. Entre ellas, las públicas están los ayuntamientos, ¿vale? Entonces, los ayuntamientos son como las municipalidades que le llaman en algunos países o las alcaldías que les llamamos también nosotros. Entonces, estas instituciones tienen ofertas públicas para poder venir a estudiar esa formación profesional que tarda 2 años, pero que es muy, muy buena, o sea, muy buena. Yo siempre le hago, soy fan de la formación profesional. Entonces, ¿cómo se puede acceder a esa formación? A través de las páginas web de los ayuntamientos. Entonces, si yo quiero estudiar en A Coruña, pues entonces me voy a ese ayuntamiento de A Coruña, eh, o por ejemplo el ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, y ahí es donde me van a dar toda la información de formación profesional. Pero se pueden meter en internet y poner Ayuntamiento de Comunidad de Madrid, formación profesional. Y les sale toda la formación que tienen, media, básica y superior. Entonces ustedes miran cuál es la superior, cuáles son los requisitos y demás. Para la formación profesional superior, es importante saber que, como les conté, primaria, bachillerato y demás, antes de la formación profesional superior tienen que haber terminado el bachillerato. Si lo han terminado en otro país diferente a España, obviamente, hay que hacer un procedimiento previo para poderse postular a estudiar esa formación profesional. Y ese procedimiento previo se llama homologación del bachillerato. La homologación del bachillerato
se puede realizar, va a depender obviamente del país, pero lo más general es que les vayan a exigir las últimas tres notas del colegio y el diploma, ¿vale? Entonces, esos cuatro documentos apostillados, el formulario y la tasa. Con eso pueden hacer la solicitud. La solicitud, si están afuera de España, se puede hacer a través de los consulados generales de España, que tienen unas oficinas que se llaman las agregadurías educativas, y si no, entonces se llaman las consejerías de educación. Y estas oficinas es como si fueran un mini ministerio de educación de España, ¿vale? Son como un bracito de España allá, del ministerio. Entonces, ellos son los que van a poder gestionar esa homologación. Entonces, que si quieren hacer esa homologación, pues entonces tienen que acercarse a esa oficina, ¿vale? Luego, la homologación, ¿qué es? La homologación es cuando yo le digo a España, España, yo soy bachiller y tengo un título y tengo un título de bachillerato. Yo quiero que usted mire en mis notas cuáles serían las notas que usted me puede dar aquí a mí en España, ¿vale? Entonces me va a dar a mí un promedio, digamos que yo tengo en un X país, tengo un promedio de 8, de pronto aquí me van a dar un promedio de 7,5 o de 8,5, ¿vale? Entonces ya a mí me entregan este papelito y este papelito significa que yo ya tengo la homologación del bachillerato, ya me tienen aquí como bachiller en España y tengo mi promedio, ¿vale? Eso es básicamente la homologación. Entonces, ya teniendo esa homologación, yo ya me puedo postular a una formación profesional superior. ¿Listo? Ok. Y es muy interesante porque fíjense que en este año hemos traído a una familia argentina que quiso ir a estudiar a Coruña y esas formaciones profesionales de allí le salen gratuitas a las personas, ¿vale? Hay que tener en cuenta que las formaciones profesionales son, o sea, que se imparten en esos o que se divulgan en esos ayuntamientos, son para no solamente españoles, sino también para personas que están aquí residiendo en España, o sea, que va a haber alta demanda, ¿vale? Entonces, obviamente es diferente si yo me voy a hacer una formación profesional en química, que fue lo que estudió este estudiante, a hacerme una formación profesional en marketing digital, porque marketing digital va a ser mucho más pedido, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo les aconsejo a las personas que quieran postularse a estas instituciones públicas o a estas convocatorias públicas? Que sí, son gratuitas, pero postúlense a más, ¿vale? No solamente a una, postúlense a las que más puedan en la comunidad. Usualmente cada comunidad tiene sus límites. La Comunidad de Madrid tiene 10, o sea, 10. O sea, te puedes postular con hacer clic en 10 postulaciones. En A Coruña creo que son 4 o 6. Entonces, cada comunidad tiene demarcadas esas postulaciones. Entonces, postúlense a varias, por si acaso no llegaran a tener un cupo. Y además, postúlense también a una o dos de algún sector privado para tener ese plan B o Z, para que si en dado caso, pues entonces si en la pública no pudieron, pues queden con la privada. Perfecto. Y ahora entremos en esta materia que sé que les va a interesar muchísimo a quienes nos escuchan, que es que ahora este visado de estudiante te permite también estudiar pero trabajar. Cuéntanos un poco de eso. ¿Con ese mismo visado o es un visado especial? Pues fíjate que esta excepcionalidad de trabajo ha venido existiendo siempre, ¿vale? Sí. O sea, desde el anterior reglamento también lo tenía, ¿vale? O sea que no es algo como tan novedoso, pero bueno, siempre dicen que es algo nuevo, pero fíjate que no es nuevo, ya venía antes. Lo nuevo es que extranjería ha dicho, vale, tu grupito puedes trabajar automáticamente, este otro grupito no puede trabajar automáticamente, ¿vale? Antes digamos que solamente eran estudiantes y ya está, pero ahora hay grupitos, ¿listo? Resulta que los estudiantes pueden venir y trabajar excepcionalmente por 30 horas a la semana. Y fíjate que este privilegio solamente se lo dan a un grupito de los que les digo. Entonces, ese grupito se va a llamar a los que vienen a estudiar estudios superiores, ¿vale? O certificados de profesionalidad.
¿Qué pasa? Que si mi estudio no es catalogado como superior, entonces no tengo ese permiso automático, o sea, me voy a este otro grupito que no tengo ese permiso automático. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que hacer una solicitud a extranjería para que por favor me den ese permiso, pero para hacer esa solicitud yo debo presentar pues obviamente todos los requisitos como si fuera a trabajar. Entonces hay que presentar una oferta de contrato de trabajo, hay que presentar documentación de esa persona que te va a emplear y demás. Pero si son superiores, automáticamente, es decir, automáticamente ¿en qué sentido? En que yo hago mi solicitud de visado para venir a estudiar unos estudios superiores, llego aquí, solicito mi tarjeta y en mi tarjeta va a decir, eres estudiante y tienes permiso para trabajar por cuenta ajena, que significa trabajar para otra persona, como si tuviera un contrato, o para trabajar por cuenta propia, como si yo misma fuera a ejercitar, a desarrollar una actividad profesional. Me lo va a decir en la tarjeta para que cualquier persona me pueda acoger en un trabajo. Eso sí, siempre, siempre respetando los horarios de mis estudios, porque cuando yo vengo como estudiante, soy estudiante, aunque trabaje excepcionalmente, pero soy estudiante. Entonces, sí o sí tiene que ser primordialmente fuera del horario de los estudios, porque yo tengo que cumplir con mis estudios. No puedo ir a trabajar y dejar de estudiar. Ojo con eso, porque también lo he visto. Ok. Entonces, fíjate, para ir aclarando, puedes pedir el visado para estudiar. De preferencia que sea profesional para que te puedan dar la opción más fácil que por certificado de profesionalidad, ¿no? ¿Entendí bien? Que sean superiores de los estudios o de certificado de profesionalidad, porque te van a permitir trabajar, ¿vale? ¿Y cuál es la diferencia de certificado profesional al de los estudios superiores? Pues fíjate que es que los estudios superiores están enmarcados en un marco de estudios superiores de la Unión Europea, el MESES, ¿vale? Entonces, ¿qué te dice el MESES? Que la categoría de técnico, la categoría de grado, la categoría de máster y de doctorado, todos ellos son estudios superiores. Entonces, si son estudios esos superiores los que yo vengo a realizar, me van a dar automáticamente el permiso para trabajar. Si, si los hago fuera de esto, pues no voy a tener permiso para trabajar. ¿Qué pasa con el certificado de profesionalidad? El certificado de profesionalidad es, digamos que una categoría mucho más bajita que un técnico, ¿vale? Más bajita, porque de hecho el técnico dura 2 años. Los certificados de profesionalidad pueden durar, por ejemplo, un poquito más de 3 meses o pueden durar 6 meses u 8 meses o 9 meses. Entonces, tiene una categoría inferior, ¿vale? Pero ahora esa categoría de certificado de profesionalidad está dentro de un grupo que se llama actividades formativas. Ujú. Y es una de las novedades también que nos ha dicho extranjería de decir, oye, estas personas pueden venir aquí a hacer estas actividades formativas de certificado de profesionalidad. Son más cortitas, sí, y luego de terminarlas, luego ya se puede hacer una modificación a residencia, que también te lo permiten los estudios, pero luego ya puedes también hacer una modificación a residencia. Ok, entonces, pero estos certificados de profesionalidad, también las personas que están fuera del país lo pueden conseguir en alguna parte. ¿Sale también Sí, en la parte del ayuntamiento? ¿De dónde sale? también hay en el ayuntamiento, pero Ok. también hay en el sector privado, ¿vale? Es verdad que hasta ahora nosotros hemos tenido varias reuniones con varios sectores. Hasta ahora ellos se están enterando que se puede hacer esto, certificado de profesionalidad. ¿Por qué? Porque fíjate que hay muchos sectores que están necesitados de personal para que vengan a trabajar, pero obviamente ellos necesitan que esos trabajos sean específicos en tales y tales sectores. Entonces, fíjate que hasta ahora se están reuniendo y están diciendo, oye, deberíamos hacer una formación profesional oficial para todos estos cargos que nos hacen falta suplir en nuestro sector, ¿vale?
Entonces, el certificado de profesionalidad lo puedes encontrar en cualquier lado. Lo único es que tiene que cumplir los mismos requisitos del visado de estudios, que es que la institución reconocida esté reconocida en España, que sea presencial o semipresencial y que la jornada académica sea esa en concreta, 20 horas si son propios, o si no son propios, pues entonces que sea cualquier jornada académica. ¿Vale? Entonces, pero cuando te pregunto de la parte de los certificados profesionales, es porque nosotros aquí que estamos en España sabemos qué necesitan. O por ejemplo, tú que trabajas en esa área de asesoría, pero una Sí. persona que está fuera del país, qué va a saber qué puede necesitar y dónde buscarla? ¿Sabes? O sea, esa es la pregunta. ¿Dónde buscar ellos? Porque no todos tienen la fortuna de que les gusten los estudios. ¿Sabe? Y estudiar 2 años, ay, pues se le hace pesado, dice, no, ¿sabes? No quiero, quiero es algo que me prepare para ese puesto y trabajar. Y eso es lo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, en mi país, en Venezuela, se llamaban los INSE, lo que se llamaba el INSE, que es que formaban a los chicos que estaban graduándose de bachiller y entonces los hacían justamente para hacer oficios puntuales, pero de manera profesional dentro de alguna empresa. Entonces, yo no sé si estamos hablando de lo mismo aquí. No, no, porque lo que tú me comentas sería algo puntual para una sola empresa. El certificado de profesionalidad, mira, te pongo un ejemplo, puede ser, eh, un ejemplo puede ser asistencia a las personas mayores, Ok. ¿vale? Entonces, hago yo un certificado de profesionalidad para asistir a las personas mayores. ¿Qué puedo hacer luego de eso? Pues puedo trabajar en una residencia de mayores, Ujú. ¿vale? O trabajar una de noche o una de día. Puedo trabajar también asistiendo de pronto en la parte, no sé si sanitaria pudiera ser, aunque no sé porque es tema sanitario. Pero digamos que también pudiera ir a domicilio a atender a alguna persona mayor en cualquier momento. Entonces, esos certificados de profesionalidad no llega a ser un técnico, pero sí llega a ser como una habilidad que yo puedo tener en general, no para exclusivamente una empresa, ¿vale? Ok. Pero puede ser de manera general y no alcanza a ser un técnico. Luego, tú me decías en dónde se pueden encontrar esos certificados de profesionalidad. Hay certificados de profesionalidad que se encuentran en los ayuntamientos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene certificados de profesionalidad. Entonces, en los ayuntamientos pueden echar como un sondeo, ver un sondeo, echar un vistazo de cuáles son esos certificados de profesionalidad que se están ofertando. Lo cierto también es que ten en cuenta que los ayuntamientos, como son oficiales, cuando ellos van a crear algún certificado de profesionalidad o alguna formación profesional superior, media o básica, ellos tienen que primero crearla, la formación en documentos, luego pasarla a que la avalen y luego ya de tanta burocracia, pues digamos que ya se las conceden. Entonces, a veces las ofertas académicas que tenemos allí son muy, no quiero decir antiguas, pero digamos que hay otras que son más actuales, ¿vale? Entonces estas a veces se quedan cortas, ¿vale? Entonces si yo veo certificados de profesionalidad en los ayuntamientos, pues está guay si a mí me gusta alguno. Por ejemplo, hay algunos de imagen, o sea, de que yo pueda asesorar a otra persona. Hay algunas de estética también. Son varios nichos, pero no necesariamente tiene que ser un técnico. Es como un oficio que yo esté aprendiendo y no tiene que ser para una empresa en concreto. No sé si te Ok. respondo. Sí, 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 sí. Sí, ya me responde. Y bueno, entonces esa persona que está en el país donde esté, que habla español, que quiere venir, que dice, sí, me voy y comienzo a ahorrar y comienzo a hacer todo lo que Fernanda me está diciendo. ¿Dónde consideras tú que debería esa persona buscar tu asesoría o la asesoría de un experto? Vale, en principio, claro, cuando uno está al otro lado del charco, yo siempre lo he pensado, porque cuando uno está al otro lado del charco, uno siempre tiene muchas inseguridades y es normal. Yo también las tuve y me parece que es normal también tenerlas al día de hoy. ¿Por qué? Porque fíjate que en Colombia, bueno, yo hablo obviamente de mi Claro, experiencia en claro. Colombia.
que digamos que hay instituciones que son como de garaje y tú no sabes si aquí yo estoy mirando en internet y digo, ah, no, pero es que de pronto esta institución es de garaje, no existe realmente y resulta que yo me estoy inscribiendo ahí y después no me sirve para nada y demás. Entonces, yo entiendo completamente esas incertidumbres. ¿Y cómo se puede acceder? Pues a ver, hay millones de personas que ofrecen el servicio de todo para todos los inmigrantes. Están en todas las redes sociales. Y yo considero que al que ustedes consideren que tiene un poco más de profesionalismo, que no solamente les esté vendiendo algo, sino simplemente les esté explicando algo, pienso que es un buen, no sé, como para pescar un buen profesional, ¿no? Porque si bien es cierto, uno como profesional siempre está dando información y también vendiendo, pero hay gente que da más venta y hay otra que da más información. Entonces, de pronto es cuestión de crear un poco del feeling, eh, de que puedes confiar en esa persona y que te pueda asesorar. Luego, también busca profesionales. También hay muchísimas personas que te ofrecen muchos servicios, pero tienes que saber también un poco si es un profesional o no. Yo también estaría de acuerdo con que mires un poco en LinkedIn los profesionales, vale, esta persona está ofreciendo tal cosa, vamos a ver qué hace. Entonces, sí, claro, yo he visto que hay personas, no sé, psicólogas ayudándote a hacer cosas legales. Entonces, riña un poco con lo que deberías hacer. Entonces, está bien si te apoyas en un profesional que si va a ser algo académico, pues entonces que sea una agencia académica. Si va a ser algo legal, pues que sea alguien que te pueda dar esa asesoría o ese acompañamiento. En este caso, digamos que son el tema académico y el tema legal. Nosotros, digamos, en nuestra consultoría lo tenemos porque finalmente asesoramos solamente a estudiantes para que vengan acá. Les ayudamos no solamente a venir a estudiar, a elegir los estudios que quieren, pero también encaminado a lo que ellos quieren lograr aquí en España y también les ayudamos en la parte legal. Entonces pasan luego a residencia, luego solicitan la nacionalidad. Entonces la idea es ayudarles en todo ese camino y por eso a veces hay estudiantes que ya después de unos 5 años tal vez o 4, pues ya tenemos que despedirnos pues porque ya se acabaron los procesos, pero nos quedan siempre de amigos porque es como, oye, me haces falta porque hemos estado luchando esto juntos y pues es extraño, ¿no? Que ya es como, bueno, ya no te necesito y ya no nos necesitamos. Pero bueno, así de hecho hemos hecho muchos amigos extranjeros que ya se quitan ese peso de encima de estar pendiente de temas legales. Pero te comentaba, era que o sea, ¿cuándo le recomiendas tú a esa persona que quiera venir a España a estudiar, cuándo le recomiendas tú que busque a los expertos? En este caso, por supuesto, a ti, porque que no estamos haciéndole más publicidad a otros. Sí, mira, yo considero que uno debería tener un año para planificarse, ¿vale? Si estamos hablando de una familia grande, estamos hablando de un año, o sea, padres, hijos, pienso que un año está muy bien porque es algo que de verdad se tiene que planificar. He visto muchas personas que venden sus propiedades y entonces eso lleva tiempo, ¿vale? Un año. Pero si es una persona solita, yo considero que puede ser más o menos unos 8 meses, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto le da tiempo para verificar cuándo son las fechas exactas para aplicar a esos cupos universitarios o a esos cupos de certificados o formación profesional. Le da tiempo para verificar esos requisitos, le da tiempo para cumplir con esos requisitos y luego ya empieza con el tema de recopilar esa información del visado, ¿vale? Entonces yo creo que unos 8 meses antes de pensar en venir a estudiar en España, por ejemplo, comienza en septiembre, pues no lo voy a hacer en agosto, no, lo voy a hacer más o menos en diciembre o en enero o en febrero para venir a estudiar en septiembre, ¿vale? Entonces más o menos esa sería un tiempo regular. Sí, pero la pregunta que te vuelvo a hacer es, ¿cuándo consideras tu mujer? ¿Cuándo consideras tú que esa persona ya decidió, bueno, Edith, yo decidí ya venirme a España?
y ya estoy reuniendo el dinero y ya estoy siguiendo los pasos que me has dicho, la planificación. Pero cuando yo, hasta qué punto puedo hacerlo yo sola o que cuando consideras tú como experta que Vale. yo debería decir, ya va, hasta aquí llegué yo porque no tengo más opción y busco a Sí, mi experta, que en este caso sería Fernanda. ¿Cómo hago? sí, ¿Cuándo es ese momento? sí. Vale, 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 está bien. Es que fíjate que hay casos de casos, ¿no? Entonces, sí, es un caso especial porque es que cada caso es especial, ¿no? Pero si es un caso general, hay, digamos, videos. Yo, por ejemplo, tengo un video de cómo hacer el visado de estudios. Entonces, vale, si tú tienes esas cosas que se mencionan ahí y todo lo tienes en orden, pues estupendo. No necesitas, pues tener un profesional al lado, ¿vale? Pero sí es importante cuando tu caso es especial. Entonces, cuando me dicen, Fernanda, ¿pero qué hago si es que yo no soy quien tengo el dinero, sino lo tiene otra persona? Esa persona me va a prestar a mí el dinero o esa persona me va a patrocinar para poder venir. O me voy a quedar en la casa de una amiga, o voy a viajar con más personas, ¿vale? En el caso de familiares también. Yo ahí sí o sí les aconsejo una asesoría, o sea, mínimo. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos el servicio de asesoría de, así como tú y yo estamos hablando, de resolver dudas, de planificar, de que tú me cuentes cómo es tu caso y yo te digo, deberías hacer esto, esto y esto. Pero también hay otro servicio de es el acompañamiento. O sea, estamos juntas en esto, vamos revisando documentación juntas, vamos haciendo la cita del visado, la hacemos conforme al planning que estamos siguiendo para poder llegar a esos plazos y demás. Entonces, asesoría legal, mínimo, sí o sí, las personas que vienen con familiares y las personas que tengan un caso excepcional de, mira, es que mi novio me va a patrocinar o Pepita está allá en España esperándome. Entonces, sí es importante porque se tiene que presentar documentación buena, o sea, una prueba buena para ello. Luego, también las personas que no están seguras de qué es lo que van a estudiar y dónde van a estudiar. Esto sí es importante, bueno, también es importante, porque fíjate que además de la parte legal, la parte académica es la que te da la entrada a ello, a la parte legal. Entonces, sí es importante que si de pronto tú estás muy perdido en decir, no sé en dónde estudiar y no sé tampoco qué estudiar, pienso que ahí sí es importante por lo menos también la asesoría legal. Es que ya después de la asesoría legal, ya después tú puedes decantarte y decir, vale, ya resolví dudas, ahora lo hago yo solito. ¿Listo? Pero si tienes esas dudas todavía de dónde y cómo y será que me sirve y será que si luego esto me va a dar permiso para yo cambiarme a residencia si yo quisiera quedarme, tengo más nacionalidades, ¿cuál utilizo estratégicamente según mi finalidad para poder ingresar a España? Son casos, digamos, excepcionales que no son los normales de, oye, yo tengo el dinero, ya sé dónde estudiar, ya estoy admitido, pues ya voy para allá, pues, ¿qué necesito? Nada. Pero sí esos casos, ¿vale? Ok, ok, ok. Sí, 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 porque es lo que tú dices. Hay personas que pueden estar patrocinadas o que pueden decir voy a llegar, porque quiere decir que estas personas que vienen a estudiar también tienen que demostrar entonces, entre los documentos que le exigen, dónde va a vivir. No, pero Ah, cuando las personas, digamos, dicen, es que tengo a una amiga, a un familiar X, o a un conocido, o la prima del amigo del abuelo, que me está esperando allí en España, pues entonces esa persona, si va a permitirle vivir aquí con ella, pues entonces esa persona que está aquí en España va a tener que también presentar documentación, ¿vale? Entonces es documentación original que va a tener que enviarse a ese país en donde se va a hacer la solicitud del visado y demás. Entonces, son casos como exclusivos o que a veces uno llama exclusivos, pero la realidad es que es casi que el pan de cada día. Pero sí, sí es importante por lo menos que vayan a una asesoría legal. ¿Por qué? Porque de ahí salen dudas, ¿vale? Ah, mira, es que yo pensé que, yo sé que, por ejemplo, los estudios de idiomas el español no se puede venir a estudiar, ni tampoco el inglés si yo soy una persona hispanohablante, ¿vale?
no, porque yo ya sé español y inglés no, porque aquí no es el idioma oficial. Pero hay gente que dice, ah, yo pensé que podía hacer unos estudios de inglés. ¿Vale? Y es normal que tengan esa duda. Entonces, está bien poder decir, vale, voy a hacer una asesoría legal y aquí voy a salirme de dudas y yo ya puedo ir encaminándome con ese plan migratorio que armamos en esa asesoría legal. No es igual que tú llegues aquí o vayas a hacer la solicitud del visado con unos estudios de inglés, no te sirvan y entonces has perdido tiempo y dinero, un montón. Claro. Bueno, fíjate, yo te voy a poner mi caso en particular porque yo quería, a mí me gusta estudiar y yo quería venir a estudiar a España. Pero por no buscar asesoría, justamente llegué de otra forma. Entonces, a esas personas, ¿sabes? Que así como Edith se vino no, me vengo con una visión, porque de verdad, la visión mía era estudiar. Pero entonces cuando vi los requisitos, como que no me convenció, no supe cómo hacer las cosas, porque tengo que decirlo, y eso que yo soy profesional, o sea, yo no soy ninguna neófita que no he estudiado. Pero tanta, por eso te digo, tanta palabrería, tantas cosas, o sea, me aturdí y yo dije, ay no, yo voy y pido el asilo, ¿sabes? El asilo político. Pero el asilo político te trae los pros y los contras. Claro. Ajá. Entonces, o sea, mi recomendación y creo que la tuya es que si una persona puede venir ya con el visado que se lo dan desde su país, entiendo que es eso, ¿no? Sí. Ajá. Te lo dan desde tu país, ya vienes con una formalidad, ya vienes a hacer unos pasos más concretos, pues hágalo. Y por supuesto, si puedes asesorarse con personas expertas como Fernanda, pues por supuesto hágalo, que tampoco es que va a dejar ahí la mitad del dinero que se va a traer, porque tampoco es Y que sí, cobras así. claro, y sí te vas a ahorrar un montón, porque hay personas de personas que también, digo yo, tú debiste haber tomado una asesoría en algún momento de tu vida y no lo hiciste y ahora estás en esto, que es que lo hubieras podido solucionar porque tal vez tenías el dinero, tenías todo, 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 y hay alguna cosita que te falló y entonces pues ahora la solución es más costosa. Es que es Sí. eso. Y es más costosa porque entonces tienes más tiempo, has dado más vuelta para llegar al mismo sitio, ¿sabes? No, de verdad que ahí se los digo yo por experiencia propia, busquen asesoría, que es un dinero, que es una inversión, no es un gasto, es una inversión. De verdad, y para eso están los profesionales como nuestra Fernanda, pues que ha tenido también de venir a aclararnos todas estas dudas. Algo que querías aclarar acerca del certificado profesional es, Sí, que el certificado profesional al fin y al cabo, si bien es cierto, es un título anterior, o sea, un poco inferior de esa formación profesional, no es llamado como tal un oficio, ¿vale? Sino es básicamente como que una institución educativa te certifique una habilidad profesional, pero una sola, ¿vale? Por poner un ejemplo. Yo voy a hacer un certificado de profesionalidad, por ejemplo, para hacer pasteles, solamente pasteles. ¿Listo? Entonces, a mí me dan ese certificado de profesionalidad, un diplomita pequeño, porque no tiene ni la categoría académica que debería tenerlo, pero me dan ese diploma y me dicen, oye, ya tú sabes hacer pasteles. Entonces, yo ya me puedo ir a la panadería y decir, oye, mira, tengo este diploma que dice que yo sé hacer pasteles, puedo hacerlos. Luego, la formación profesional, estamos hablando que esa formación profesional es más completa, ¿vale? Dura 2 años. El certificado, como decía, dura unos 3 o 6 meses, dependiendo. Entonces, aquí como ya duran 2 años esa formación profesional, estamos hablando de que puedes aprender a ser pastelero o chef, ¿vale? Entonces, no solamente te van a enseñar a hacer pasteles, sino te van a hacer panes, otro tipo de yo no sé qué cosas de panadería. Entonces, es algo más integral, ¿vale? Ahí se me van a dar un título, ¿vale? Académico en el que yo puedo presentarme pues a un cargo un poco más elevado, ¿vale? Entonces yo ya me voy a la panadería a decir, oye, yo ya soy chef, entonces me pueden contratar, pero como tal, ¿vale? O a un restaurante. Entonces, ese certificado de profesionalidad es para que a mí me certifiquen una habilidad que es profesional, pero que yo no he cursado todo como tal, sino esa única habilidad. Por eso es más cortito y por eso es más inmediato en el sentido de que lo hago y ya luego me pongo a trabajar, ¿vale? Porque es para eso. claro, claro, justamente. Entonces, bueno, ahí tienen las opciones, señores. O sea, ya véngase encaminado.
Empiece a planificar, está en diciembre, está comenzando diciembre, si el 2026, una de sus metas es venir a España, pero entrar por la puerta del frente sin estar pidiendo citas para el asilo, que es una pesadilla hacerlo, sin dar tantas vueltas, tienen esta opción que es maravillosa, que es hacer las formaciones tanto de certificados profesional como de certificados eh, Formación profesional o información cursos. profesional y pueden comenzar a trabajar de una vez. Con ciertos límites, sí, pero ya de una vez comienzas a producir. Y lo más interesante de todo es que nos vas a decir ahora que ese visado se puede cambiar para residencia. Sí, sí. Cuando vengan a España y están estudiando, entonces tienen que terminar los estudios. Esa es otra cosa, ¿no? No hay sea de que estoy estudiando, pero resulta que me han ofertado un trabajo por más de 30 horas y es el mega trabajo, entonces me voy a hacer ahora el cambio a trabajar. No, no se puede, ¿vale? Tienen que esperar a que se terminen los estudios. Se terminan los estudios y se puede hacer la modificación a residencia. Y aquí está interesante, se pone interesante la cosa, porque nosotros que somos de Iberoamérica, tenemos el derecho de solicitar la nacionalidad española después de tener 2 años de residencia legal en España. No de residir en España, no de estar en España 2 años, no. Después de 2 años de residencia legal. Entonces, si yo soy estudiante y luego puedo cambiar a residente legal, ya ahí estoy empezando a contabilizar el tiempo para ser residente legal para luego solicitar la nacionalidad española. Hay varias, digamos, opciones para esta residencia, o sea, son varias las residencias y va a depender de los estudios que yo haya realizado, visto que yo haya terminado, no realizado en el país de origen. Entonces, si yo he terminado estudios oficiales, yo voy a poder acceder a residencia de trabajo por cuenta ajena, que básicamente es trabajar para otra persona, contrato de trabajo normalito y corriente. Puedo también residencia de cuenta propia, es decir, que yo digo, oye, yo quiero empezar mi propia actividad profesional, la puedo empezar yo o incluso empresa, también la puedo empezar. O residencia de prácticas, que básicamente es un contrato de trabajo como aprendiz, pero se llama contrato de trabajo en prácticas, entonces se debe también tener un contrato. O la otra residencia es la residencia de búsqueda de empleo, que te permite buscar empleo, pero no trabajar. Entonces es una residencia que dura 2 años, que a mí me parece que es un poco trampa, la verdad, Ujú. que no te permite trabajar y en el momento en que encuentras trabajo, pues debes acreditar un poco, son más exigentes en el trabajo que encuentras, ¿vale? Luego, si los estudios que has terminado son propios, pues solamente vas a tener acceso a las dos primeras que dije, residencia de trabajo por cuenta ajena o residencia de trabajo por cuenta propia, ¿vale? En ambos casos vas a ser residente legal. Y después de 2 años de residencia, pues tendrías ese derecho de solicitar esa nacionalidad española, que bueno, que tampoco es inmediata, ¿no? Que la idea es que sea rápida la respuesta del Ministerio de Justicia, que es donde se presenta, pero usualmente tardará entre unos 4 meses a un año y medio. Ok, bueno, pero fíjate, te dan todas estas opciones. Ahora bien, estamos, y ya quiero que me aclares esto porque, bueno, hay gente que conozco que están en situación de que ya están legal porque ya viven aquí, por todo lo que estás hablando, porque ya tienen el permiso para trabajar, porque tienen, pero esas personas que están aquí, que por ejemplo ya tienen la TIE, que es la tarjeta de identidad extranjero, pero que ahora se enteraron de esto y dicen, pues yo quiero hacer una formación de esta cortica que me permite a mí hacer esta formación y tener por lo menos estabilidad. No hay ningún problema que lo hagan estando aquí ya teniendo esto o eso es exclusivamente para las personas que vienen de fuera. No, fíjate que, a ver, al tener la TIE, Ujú. significa que hay una persona, o sea, esa persona, la tarjeta de identificación de extranjero es como la cédula o la identificación de extranjero, significa que está de manera regular en el país, ¿vale? Entonces, si yo tengo una tarjeta de identificación de extranjero con una autorización legal que me cubre con esa tarjeta que es residencia,
pues yo aquí ya no cambio nada de certificado ni de estudios, no, sino yo ya continúo con mi residencia. Si yo tengo esa tarjeta en virtud de una autorización de estancia por estudios y me quiero ahora terminar estos estudios y luego irme a un certificado de profesionalidad, ahí hay que tener cuidado, ¿vale? Primero porque no es lo usual que tú te quedes tanto tiempo estudiando, o sea, si tú vienes a estudiar, lo ideal es que rápido te cambies a una residencia. Pero si vienes, por ejemplo, a estudiar y luego quieres continuar estudiando, puedes ser estudiante para siempre, claro. Pero lo ideal es que si vas a cambiar de estudios o vas a terminar unos y luego quieres seguir los otros, estos otros estudios tienen que estar en el mismo nivel que los anteriores. O sea que si yo me vine a estudiar una formación profesional, luego quiero continuar en España, pero de pronto no tengo esa oferta de contrato de trabajo porque o de pronto tampoco puedo empezar mi propio emprendimiento, puedo continuar como estudiante, pero esos nuevos estudios que vaya a realizar deben estar dentro del mismo nivel, formación profesional, y ahora me voy a cambiar a formación profesional, debería ser, ¿vale? Formación profesional, luego certificado de profesionalidad, no se No. puede, porque este está mucho antes de la formación profesional. Máster, luego formación profesional superior, puede ser porque están dentro de la misma categoría de superiores, ¿vale? Pero yo siempre les aconsejo a los estudiantes cuando estamos en asesoría, les digo, cuando tú empiezas a estudiar, tú empieza de una vez a buscar, bien sea trabajo o prácticas, ¿vale? No esperes a terminar los estudios para decir, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Vale, una oferta de contrato de trabajo. Vamos a buscar ofertas. Pues no. Lo ideal es que cuando ya lleguen a estudiar y si tienen ese permiso automático, si no tienen ese permiso automático de trabajo, pues entonces búsquenlo, o sea, solicítenlo ante la oficina de extranjería para que ustedes en ese trabajo lo den todo por el todo, para que ese empleador entienda que ustedes tienen un buen desempeño en su cargo y de esa manera, y esto lo he visto mucho, y de esa manera, pues ya al finalizar los estudios, que el empleador va a decir, bueno, ya terminé los estudios, te me vas de aquí, ahora yo quiero que te quedes aquí ya trabajando full time, porque finalmente fue tal vez un año, fueron meses de trabajo conjunto con ese empleador también invirtió en ti tiempo para enseñarte y formarte en cosas, en las labores del trabajo. Entonces, eso es lo más, bueno, no es lo usual, pero eso es lo más recomendable y esa es la idea que el empleador luego, al finalizar los estudios, te diga, vale, me gustó cómo tú estabas trabajando, quiero que te quedes aquí ya la jornada completa. Entonces, la idea es, sí o sí, que te oferten ese contrato de trabajo. Muy bien, Fernanda. Y ahora nos puedes contar cuál fue tu experiencia y qué te llevó a especializarte justamente en esta área tan bonita de ayudar a las personas emigrantes. Pues sí, ¿cómo hago yo para, cómo yo para resumirlo todo? Pero sí, fíjate que primero yo soy abogada, entonces digamos que el espíritu de servicio siempre lo llevo conmigo desde los 18 años que estaba trabajando yo en juzgados en Colombia, en Bogotá, porque soy rola. Resulta que me vine a estudiar aquí un máster porque quería hacer un máster en el extranjero y tenía que hacer prácticas. Hice prácticas aquí en el despacho de Cremades y Calvo Sotelo. Es una firma muy reconocida en el tema de propiedad intelectual y demás, y me encantó. La experiencia de trabajar en un despacho europeo, pues es que, hombre, que no me la quería perder. Y luego de ahí conseguí unas prácticas para trabajar también en un despacho que se dedicaba a extranjería. Yo, como no era extranjera en mi país, nunca jamás supe nada de extranjería en Colombia, obviamente, pero ya cuando migré y vine aquí a hacer el máster, porque yo quería trabajar en el área jurídica de DirecTV en Colombia y por eso me vine a hacer este máster de telecomunicaciones, que es mi fuerte y lo sigo estudiando. Pues entonces caí en un despacho de extranjería, ahí fue donde me empecé a formar desde el 2017. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Desde el 2017 y de ahí ya no me ha sacado nadie. La verdad es que el despacho solamente, o sea, se dedicaba a todos los temas de extranjería. Pero fíjense una cosa, que yo siempre
he tenido un feeling con los estudiantes. A mí la gente me dice, oye, pero ¿por qué no te encargas de hacer más procesos de todas las cosas de extranjería? Porque extranjería tiene muchas cosas. Y yo digo, no, es que a mí me gustan los estudiantes, porque finalmente uno cuando migra para formarse está expandiéndose, está buscando más retroalimentación profesional, está buscando cambiar su vida. Y obviamente esto también lo hacen las otras personas que migran y demás, pero cuando tú migras por esa educación es como me parece muy innato, muy de corazón de decir yo quiero formarme, quiero estudiar otra cosa, quiero aprender. Entonces para mí el hecho de aprender es una de las cosas que a mí en mi familia siempre me han enseñado, ¿no? Todas las cosas que tú quieras invertir, o sea, el dinero, inviértelas en aprendizaje porque nadie te va a quitar lo aprendido. ¿Vale? Entonces, para mí siempre el aprendizaje fue, aunque no hubiese ni dinero, no importa, lo saco de donde sea porque es aprendizaje para mí y me va a llevar a un nivel más alto. Entonces, al día de hoy sigo estudiando, sí, y a mí me gustan los estudiantes. Entonces, pues nada, el servicio y los estudiantes van conmigo, así que por eso les ayudo en todo este camino y me encanta estar con ellos, me encanta hablar con ellos años, años, como te digo, y me parece pues fenomenal esta labor. La verdad que sí, muy Bueno, entonces gratificante. quiere decir que a ti la vocación, o sea, tu profesión y tu vocación están de la mano. Sí, 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 sí. A mí me encantan los estudiantes, ya te dije, y yo esto no lo voy a cambiar por nada, aunque hayan más cosas, aunque haya, se vuelva uno más rico con otras cosas, a mí esto me gusta, y si yo me ganara la lotería, igual seguiría haciéndolo porque esto es lo que me llena finalmente. Qué bueno, qué bueno. Un mensaje para terminar, ¿qué les puedes decir? Una orientación, ¿qué le diría un emigrante que vino a España y se ha quedado desde el 2017? Tenés ya 8 años acá. Llevo ya aquí 10 años. Ah, bueno. O sea, que empezaste a estudiar al 2017, pero llegaste en el 2015. Sí, sí. No me has caído en cuenta. No, hasta que me lo preguntan es cuando hago cuentas y digo, miércoles, es un montón de tiempo. Pues sí. Entonces cuéntanos, un mensaje que le puedas decir a esas personas que están buscando la manera de obtener más conocimientos, una experiencia enriquecedora, desde tu experiencia, desde tu labor, ¿qué les dirías? Yo les diría para las personas que tienen miedo, porque yo lo tuve en su momento, miedo, a veces de uno venirse solo, miedo de todo. Bueno, en principio el idioma no es ningún inconveniente, pero yo les diría que vale la pena porque todo cambio en nuestra vida nos hace crecer. Entonces, atrás del miedo está todo lo que queremos. Así que si te da miedo, es por ahí donde tienes que ir. Es ahí, así siempre es como yo me muevo. Entonces, si a ti te da miedo irte a España a estudiar sola y no sabes ni siquiera por qué, porque tienes todos los medios y todo y demás, y lo organizas, ahí es donde tienes que pullar, porque ahí es donde vas a avanzar, tanto personalmente como profesionalmente. Entonces, no tengan miedo, el cambio es lo que los va a hacer crecer, ¿vale? Y luego les diría, hagan solicitudes de plaza en las universidades, en los centros de estudios, hagan muchas. No se queden sin plaza, porque finalmente hay muchísimas opciones, entonces hagan muchas solicitudes, obviamente siempre ajustadas a lo que ustedes quieran, ¿no? No deportista, luego marketing, no. Pero si quieren hacer marketing, echen muchas solicitudes de plaza pues, para conseguir finalmente la plaza que ustedes quieren. Hay solicitudes de beca también para los máster, fíjate. Para los máster no hay tantas solicitudes de plazas, a ver si las hay, pero que es mucho menos difícil entrar a un máster que a una carrera universitaria. Entonces, para la gente que quiere estudiar máster, ánimo, háganlo. Lo único es que sí vean mi reel que he hecho hace poco, que es de máster propio y máster oficial. Sí hay diferencias para que ustedes la miren, son diferencias, pero ambos sirven para los visados. Eh, pero hay opciones, incluso la Universidad Complutense, las universidades públicas tienen también becas para los estudiantes de América Latina y Caribe.
Entonces, métanse en eso. La Fundación Carolina también, aunque ustedes piensen que no les van a dar la beca, métanse y hagan la solicitud para que ya tengan documentos, para que ustedes mismos empiecen a gestionar ese tema ustedes mismos y ya vayan teniendo requisitos para poder solicitar otras cosas en otras instituciones. Perfecto, perfecto. Empezar, mejor dicho, empezar. Claro, hay que lanzarse entonces. Cuando hay miedo, justamente hay que avanzar. Ese es el legado que le da Fernanda a las personas que nos van a escuchar. Bueno, Fernanda, si tienes algo más que decir o nos despedimos. Sí, yo creo que lo último sería, Edith, que si bien es cierto, pueden venir a estudiar, venir aquí, a hacer la solicitud del visado aquí, ¿vale? Que se llama estancia por estudios, o hacerlo desde el Consulado General de España en el país donde ustedes residen, si están esas dos opciones, lo sé. Pero, pero, yo siempre les aconsejo venir de una vez con el visado, porque si lo hacen aquí, tienen que esperar mucho tiempo la respuesta y mientras tanto están pagando en euros todo y tampoco pueden trabajar hasta que tengan la tarjeta. Entonces, mientras sale la respuesta de sí, tienen la autorización de estudios, pues va a tardar y luego mientras les dan la tarjeta va a tardar. En cambio, si vienen de una vez con visado, van a esperar 2 meses, 1 mes y medio mientras tienen la tarjeta y ya con eso se pueden mover, pueden solicitar trabajos y demás o pueden hacer prácticas. Entonces, ese es mi consejo final. Sé que hay dos opciones, pero yo siempre me decantaría por la solicitud de visado, ¿vale? Perfecto, perfecto. Bueno, Fernanda, de verdad que ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias por esos conocimientos, por compartir con nosotros y ser tan clara y concisa en las cosas que deben hacer, en dar ese mensaje de que la gente se lance cuando tiene miedo. Me encanta porque es así, mientras algo te importa, te va a preocupar, te va a dar miedo. Cuando no te preocupe, no te vayas por ahí porque es que lo vas a dejar a fin de cuentas, lo vas a dejar por la mitad. Y bueno, es decirte que esta es tu casa. Cuando quieras volver, pues hacemos una entrevista de nuevo y cualquier cosa, pues estoy a la orden. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, a ustedes les digo que se suscriban, que le den a la campanita y por supuesto, antes de que te vayas, das tus redes sociales. Sí, es verdad. En Instagram nos encuentran como estudiantes en España, o sea, como en España, pero con N, y Go Internship en cualquier parte, que significa ir de intercambio en inglés. Ok, perfecto. Bueno, ahí la van a buscar igualito. Yo voy a colocar las redes sociales de ellas en la descripción y estamos aquí para que ustedes puedan nutrirse. No vuelvo a decirles, suscríbanse, dale a la campanita y bye bye. Chao, chao. Gracias, Edith. Un beso. Besito.